Hola a todos, mi nombre es Valentina Bosque Madrigal y hoy les voy a explicar lo que hemos hecho estos últimos días y los principios de este mes 2021 en matemáticas. Vamos a empezar con, perdón por favor, a correr un poco para atrás, ya. Les voy a explicar lo que hemos hecho, entonces vamos a empezar con el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo es sacar, pongámosle el mínimo común múltiplo de un número, perdón. Entonces quiere decir 18, vamos a hacerlo con 18. ¿Qué tal? Entonces vamos a colocar, el número 18 y una línea hacia abajo. Y vamos a primero decir qué tabla nos da 18. No vamos a decir qué número porque nosotros aún no sabemos qué tabla nos da el 18. Entonces decimos qué tabla nos da 18. Vamos a empezar con las primeras tablas como el 2 o el 3. Listo, entonces vamos a mirar en la tabla. En la tabla del 2, ¿qué número nos da 18? Listo, encontramos que la tabla del 2 nos da, ¿qué número nos da 18? Es 2 por 9, 18. Entonces colocamos abajo del 18, colocamos el 9. Listo, ahora volvemos a decir, en vez de decir la tabla del 2, ¿qué tabla? En vez de decir el 2, decimos qué tabla nos da el, ¿qué tabla del 2? ¿Qué tabla nos da el 3? Perdón, ¿qué tabla nos da el número 9? Perdón. Nosotros entonces volvemos a mirar en la tabla del 2 a ver si en la tabla del 2 nos da un número 9. En la tabla del 2 no nos va a dar ningún número que sea 9, entonces nos vamos para la tabla del 3. Miramos que en la tabla del 3 sí hay un número que nos da el 9, que es 3 por 3, 9. Listo. Entonces abajo del 9 colocamos 3. Y ahora volvemos a decir qué tabla nos da 3. Entonces volvemos a mirar la tabla del 3 y nos damos cuenta que 3 por 1, 3. Entonces colocamos el 3 al lado en la línea y abajo del 3 colocamos un 1. Cuando colocamos un 1 quiere decir que ya hemos acabado el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué? Perdón. Entonces, quiere decir que ahora lo multiplicamos los números. Entonces, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 3 por 6, 18. Nos dio 18 igual que en el mínimo con múltiplos. Cuando ya tenemos el resultado final, hemos querido decir que realmente ya hemos acabado el mínimo común múltiplo. Ahora vamos con los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas que obviamente son para saber si un número es divisible por si es divisible por otro sin realizar la división en sí. Eh, Perdón. Por ejemplo, un número es divisible por 2 si termina en 0, en 0, en 0, esperen, perdón. No me acuerdo bien, pero voy a tratar de pensar. En 0, cifra par. Digamos, si no, para hacerlos un contexto más fácil, quise decir que, digamos, el número 2 tiene que tener un número par. Si no termina en un número par, no es divisible. Por ejemplo, un 4. Entonces tenemos que buscar qué número es divisible por 4, pero que sea par. Entonces pongamos por los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Casi no me los acuerdo bien, perdón. Entonces tenemos que sacar un número par que sea divisible por 4. Entonces pongámosle que sea divisible 2. Por ejemplo, 2 es divisible por 4 y porque es un número par. Muy bien, entonces vamos a... ya, está grabando, perdón. Estaba recordando otras cositas que les voy a decir también. Por ejemplo, para multiplicar un número entero se necesita multiplicar sus valores, por ejemplo, absolutos. Si los dos factores tienen igual signo, perdón, esperen que lo estoy recordando, el producto
el producto es positivo. Y si los dos factores tienen distinto signo, el producto es negativo. Muy bien, les voy a explicar, porque sé que obviamente lo que les dije, obviamente no que lo estoy leyendo, no estoy leyendo de ningún sitio, obviamente. Em, obviamente es lo que yo recuerdo, obviamente. Pongámosle, para eso tiene que ser, em, a ver, ¿cómo les explico? Entonces voy a volver a leer, a decir, perdón. Entonces, si los dos factores tienen igual signo, el resultado va a ser positivo. A ver, entonces menos por menos igual a más por menos es igual a menos. Eh, Eso es lo que obviamente pues yo me acuerdo, porque obviamente no quiere decir que no me acuerde, obviamente me acuerdo de algo. Eh, entonces para saber, obviamente tenemos que hacer una serie de operación y respecto a esa operación nos va a salir el número negativo o positivo. Si los números son iguales, el resultado va a ser positivo. Si los números son distintos, el resultado va a ser negativo. Pues, es para que, a ver si me entienden un poquito. Muy bien, vamos a seguir. Ok. Vamos con las propiedades de la potenciación. Como todo, no, obviamente todo lo matemático debe tener alguna propiedades que también se deben respetar, porque uno, si no, realmente no estoy diciendo que no sean, no quiere decir que son importantes, sí, son importantes porque obviamente esto va a ser importante para el resto, obviamente, de la carrera que ustedes quieran estudiar o X motivo. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, las propiedades de la potenciación. Potencia de base es 0. Potencia de base 1. Dice producto de la potencia de igual base. Cociente de potencia de igual base. Potencia de exponente 1. Potencia de exponente 0, potencia de exponente negativo, potencia de exponente racional. Voy a explicar algunas, no me acuerdo de muchas, pero voy a explicar una de ellas. Por ejemplo, a ver, potencia de, espérense. Ay, se me va a descargar. Espera, chicos, es que esto se me va a descargar. No voy a hacer nada para el video. Voy a subirle un poco el brillo al celular. Y voy a poner modo ahorro. Perdón. Si los estoy aburriendo con esto. Ya. Y voy a hacer este un poco rápido porque necesito poner a cargar el celular. No es que quiera decir que no, obviamente no voy a explicarlo. Lo voy a explicar. Pero obviamente tengo que hacerlo un poco rápido porque no creo que se me vaya a descargar el celular. Entonces, producto de potencia de igual base. Vuelvo y repito, entonces, el producto tiene que ser igual pues para que dé el mismo resultado. No sé si estoy en lo correctamente, pero usted me va a corregir cuando vean el video. Potencia de igual base quiere decir que obviamente la potencia la vamos a realizar, pero la base va a seguir quedando igual. Vamos a ver. Potencia de exponente 1. Esto quiere decir que el exponente va a caer en 1. O sea, sí, en 1. ¿Me hago entender? Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, vamos con la radicación. Vuelvo y repito, solamente se tiene que respetar muy bien porque también tiene sus potencias. Digo sus potencias, no sus propiedades, perdón. Vamos a explicar un poquito qué es la radicación.
Entonces la radicación es, perdón, la radicación es en realidad otra forma de expresar una potenciación. La raíz, perdón, de cierto orden de un número es equivalente a elevar dicho número perdón, a la potencia inversa para, para que estas propiedades se cumplan. Se exige que el, perdón, que la realidad, que el, perdón, me confundo un poco al explicarlo, que el radicando de las raíces sea positivo. Voy a decirles que la raíz tiene obviamente varias etapas. La raíz, la base, radicando. No me acuerdo muy bien cómo eran los órdenes de la radicación, pero me acuerdo un poco más. Por ejemplo, la raíz, base, radicando. Y creo que se nos mal el resta, creo. Eh, pues no me acuerdo muy bien, pero se los voy a decir con sincera verdad. Muy bien. Cuando se refiere a elevar, quiere decir la raíz de 18. La raíz de 18. ¿Qué, qué, qué podemos hacer para ir resolver la radicación? Tendríamos que mirar qué tabla nos da 18. Entonces colocamos 2. Donde obviamente la raíz, perdón, es algo así. Entonces así y chan. Arriba va a ir el número que nosotros consideramos que sí nos va a dar el número. Por ejemplo, el 2. El 2 nos va a dar 18. Y obviamente al lado, obviamente donde colocamos el número, colocamos un igual que diga el número que es que nos da la tabla, que nos da el número, entonces es 9. Ya tendríamos la raíz ahí resuelta. Continuemos, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a seguir explicando un poquito. Muy bien, vamos con los números racionales. Esperen un minuto. Perdón, algo que no dije de las raíces de la radicación es, se multiplican las bases y se conservan el índice. Se dice que las bases se conservan el índice para obtener la raíz, se multiplican los índices y se conservan la base, exponente, índice se anulan entre sí, por lo tanto desaparecen el radical y la base y queda aislada. Eso es lo que obviamente se me olvidó decirles de la radicación. Les voy a decirles un tema importante de la suma y la resta. Obviamente es un tema muy importante que se debe, perdón, que se debe asumir. Esperen un minuto. Ok. Que se debe hacer bien. Obviamente eso es lo más básico que a uno lo explican en la primaria, pero uno tiene que saber hacer bien la suma y la resta, tanto en fraccionarios, en lo que sean que a ti te pongan, porque la suma es algo muy sencillo. La suma es, pongámosle, 2 más 2 es igual a 4, 2 veces 4, digo 2 veces 2, perdón, y así sucesivamente, y la resta consiste en quitar. Por ejemplo, tengo 3 lápices y le presté uno a un compañero, ¿cuántos me quedan? Quedaría igual a 2. Hay veces que la resta, por ejemplo, no cabe, por ejemplo, ¿cuánto le falta a 2 para hacer un 4? Eso es imposible, obviamente, no se puede, aunque no, entonces uno tiene que, digamos, hay un 5 al lado, uno tiene que decir, le presta uno que ha convertido en 2 y cuánto le hace falta, 4 para convertirse en 2, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serían como 11 si no estoy mal, perdón. Entonces uno tiene que calcular muy bien el número para que viene el resultado. Y hablando de eso un poquito,
Vamos a explicar un poquito también otro tema importante. Números creo que radicales o racionales, perdón. Em, son los números son los números que son esperen, no me acuerdo en la palabra. Son susceptibles de ser expresados con una fracción, es decir, con el cociente de los números enteros. Digo, estos son de los números enteros, algo que se olvidó de explicarlos un poquito, es que voy un poquito adelantada, perdón. De los números enteros, mm, em, de los números enteros, la palabra racional deriva de la palabra razón, que significa proporción cociente, por ejemplo, 1,50, 499,142. Esa sería como un ejemplo, ¿ok? Otra cosa que también les tengo que explicar de los números enteros también son fracciones que se pueden formar por parte de números enteros y pertenecen a la recta real. En otras palabras, los números racionales son números reales que pueden reescribirse como la fracción de dos números enteros, porque se conocen tanto el numerador como el denominador. Ok, obviamente queda aclarar que el numerador y el denominador yo me confundo mucho y espero que lo esté diciendo bien. El numerador es la parte de arriba y el denominador es la parte de abajo de la fracción. Espero que sea lo correcto, porque usted me va a corregir cuando vea el video. Entonces, seguimos. Esperen un minuto. A ver. Bueno, espero que les haya gustado el video. Es todo lo que hemos visto en este tema en este mes. Bien, en todo este año. Espero que les guste, porque espero que esté bien el video. Y gracias por su atención.